Listo, muy bien. Entonces, les comentaba, vamos a analizar el principio pro persona y vamos a ver qué es la parte fundamental de los derechos humanos en relación al análisis primero del marco constitucional y luego ir desglosando, como les decía, en base a criterios jurisprudenciales, principalmente tomados de la Suprema Corte de Justicia en México, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fue un foro que se organizó hace algún tiempo exclusivamente en el tema del principio pro persona. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Muy bien. Si se fijan, la base fundamental es el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Necesitamos hablar forzosamente del centro de la Constitución mexicana, que es la persona humana. Necesitamos hablar de la gran trascendencia que hubo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuando se dejó de hablar propiamente de las garantías y se empezó a hablar de derechos humanos, un concepto más justnaturalista y un concepto en el cual nos abre un panorama totalmente diferente de la idea del conocimiento del derecho. Sabemos que la Constitución es nuestra Carta Magna, sabemos que es nuestra ley suprema, sabemos que no puede haber ninguna disposición secundaria y contraria a este artículo. Luego, entonces, si hubiere alguna contravención con lo que vamos a ver en alguna legislación de carácter secundario, pues se tendría por una interpretación por jerarquía, obviamente sin efecto alguno, que es básicamente el trabajo que están desarrollando de la búsqueda de aquella normatividad secundaria que esté en contra principalmente de lo que vamos a leer ahorita del artículo primero de nuestra Constitución. Fer, te pediría por favor si pudiéramos leer este artículo, porfa, en los Estados Unidos Mexicanos. Fernanda, ¿si andas por ahí? Sí, doctor. Por favor. Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de materia, favoreciendo en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por esto el solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos, libertades de las personas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, qué importante analizar lo que nos señala el artículo primero de la Constitución. Y veamos algunos aspectos fundamentales. Uno, armonizar lo que es la Constitución con los tratados internacionales. Entonces tenemos un grave problema. No estamos considerando, analizando, estudiando, revisando el derecho internacional de los derechos humanos. Hay un gran abismo por ahí de lagunas que desgraciadamente por falta de conocimiento y por falta de interés quizá en poder defender los derechos humanos, no llegamos a analizarlos, a estudiarlos, a aplicarlos, a exigir su cumplimiento. Entonces, ahí entra toda esta parte del control de convencionalidad de la cual México ha trabajado los últimos años en materia de derechos humanos. Entonces, primer punto, Constitución y tratados internacionales. Segundo punto, no podrán restringirse
salvo los casos que la propia norma establezca, ¿no? Hablar restricción a derechos humanos, claro. ¿Qué tipo de restricción? Bueno, pues, por ejemplo, el derecho humano a la libertad personal se podría limitar cuando se está sometido a un proceso ante los tribunales. Queda perfectamente establecido la suspensión, que en este caso, al hablar de suspensión, es de manera temporal para efecto de que posteriormente se le pueda restituir ese derecho. No puede ser a libre albedrío. No sé si recuerdan que estuvimos analizando que uno de los puntos más importantes de la clasificación de los derechos humanos es que todos los actos, sobre todo estamos hablando de autoridades, todos los actos deben de venir necesariamente fundados y motivados, ¿sí? Entonces quiere decir que si hay una suspensión a mis derechos humanos, se puede dar, claro, pero necesitan fundar y motivar. Dos palabras clásicas, básicas, indispensables para entender esta parte de los derechos humanos. Fundar y motivar. Y aquí pongo un ejemplo. Llega un oficio de la autoridad y dice que me va a expropiar mi casa. ¿Tiene el derecho de hacerlo? Sí. ¿Hay un procedimiento para ello? Sí. La Constitución señala, y hay leyes secundarias al respecto también. ¿La propiedad privada se puede limitar? Sí. Todo esto es correcto. Ojo, pero hay un pequeño detalle. Para que la autoridad pueda ejercer ese acto, tiene que fundar, ahí está el artículo constitucional, pero también tiene que motivar. Quiere decir que me dé los razonamientos por los cuales quiere ejercer ese acto de autoridad. Y hay una palabra fundamental en ese aspecto, que sería, se puede expropiar o se puede limitar la propiedad privada tratándose de causa de utilidad pública, ¿sí? Entonces no pueden llegar y decirme, voy a expropiar tu casa porque pues te voy a pagar el valor comercial y me quiero quedar con tu casa y voy a poner ahí una oficina de licencias. Diferente a que a lo mejor mi casa está en una zona donde van a construir una carretera y donde pues necesariamente tiene que pasar por ahí. Entonces, esto es bien importante. ¿Hay límites a los derechos humanos? Sí. ¿Cuál va a ser el límite a los derechos humanos? Que violenten otro derecho humano y que también exista la lícita suspensión cuando se trate, en este caso, de un acto debidamente fundado y motivado. Aquí entra todo lo que estuvimos trabajando el semestre pasado en relación a argumentación jurídica. Argumenten de manera clara el derecho y el concurso de derechos, la ponderación de derechos y saber si es correcto o no es correcto en ese caso en particular. Entonces, ¿tenemos derechos humanos? Sí. ¿Qué más nos dice el artículo de la Constitución? ¿Podrán suspenderse? Sí. Solamente que estén debidamente establecidos en la ley, en la Constitución y que sean debidamente fundados y motivados. Ahora bien, otro aspecto fundamental nos habla de la interpretación. La interpretación sería que nosotros tenemos que desentrañar el sentido de este artículo. Nos dan la palabra, esta palabra interpretar nos da la posibilidad de sacar nuestras propias ideas, nuestras propias teorías, nuestras propias estructuras de pensamiento. Entonces, los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, ojo, favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. Lo leemos y nos suena muy sencillo, pero en la práctica yo quisiera preguntarles, ¿qué entienden cuando la Constitución nos está señalando que deberá de generarse esta protección de los derechos humanos de manera amplia? Deberá de favorecerse en todo tiempo la protección más amplia. ¿Alguien me puede explicar qué entiende por esto? ¿Qué será la protección más amplia? ¿Me lo puede repetir, doctor? Es que no escuché muy bien la pregunta. Sí, claro. La pregunta sería, dentro del esquema de interpretación de este artículo, que es el principio pro persona, se dice que deberá de tomarse en cuenta, obviamente, la Constitución y los tratados internacionales, pero siempre favoreciendo en todo momento la protección más amplia. Entonces, aquí es donde les pregunto,
no sé si me puedan decir qué entienden desde un marco de interpretación cuando este artículo nos refiere a que en materia de derechos humanos siempre debemos de tutelar, de proteger, de revisar que se respete la protección más amplia. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué vamos a entender en un caso en particular como la protección más amplia? No se refiere a que se debe proteger no solo con las leyes mexicanas, sino también con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que pues México es parte, o sea, como pues una protección plena, igual por si hay algo que las leyes mexicanas no contemplen o no estén actualizadas, pues se debe de contemplar lo que digan los tratados. Sí, digamos que en la parte teórica estoy de acuerdo contigo. Ahora vamos a la parte práctica. Díganme cómo puedo lograr entender qué significa esto de la protección más amplia. Me queda claro, necesito conocer el derecho marcado en la Constitución y necesito conocer también el derecho internacional de los derechos humanos. Pero, ojo, también necesito entender y saber, en un caso en particular, qué voy a considerar como la protección más amplia. Quiere decir entonces, pregunta, que si me beneficia más un tratado internacional, ¿aplico ese tratado internacional por encima de la Constitución o viceversa? Pues sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, en una defensa constitucional, que la Corte, pues ustedes saben, es un tribunal constitucional, dirían que sí, pero ahora les pongo el caso al revés. Si el tratado internacional va por encima de la propia Constitución, o sea, está señalando y está protegiendo, está garantizando un derecho que la Constitución no señala de manera expresa, ¿podemos aplicarlo de la misma manera? Les comento esto porque hay una gran disputa entre los internacionalistas y los constitucionalistas. Y entonces los constitucionalistas dicen, no, no puede haber nada que no vaya acorde al marco constitucional. Y los internacionalistas dicen, pues no, ¿qué crees? El derecho internacional es un derecho supranacional. Y si hubiera alguna interpretación relativa a el esquema de tutela y de protección de los derechos humanos más amplia, aplicaríamos en este caso los tratados internacionales. Son dos corrientes diferentes, dos líneas de pensamiento diferentes. Cada uno, por ejemplo, si ustedes leen, insisto, la parte del derecho internacional de los derechos humanos, van a decir, no, pues obviamente habría que darle prioridad a un derecho más sofisticado, más actualizado, más humanizado. Y otros dicen, no, si no es constitucional, no genera una tutela de derechos humanos. Entonces, desde ahí tenemos un problema de interpretación de dos áreas que ahorita, en este momento, vamos a ver algunos casos que se contraponen de esto, de la visión de los internacionalistas y la visión de los constitucionalistas. Pero bueno, a ver, analicemos un caso en particular. El derecho a la vida es un derecho quizá de los más importantes, iba a decir el más importante, pero bueno, de los más importantes que tiene la persona humana, el derecho a la vida. Entonces, al hablar del derecho a la vida, si yo busco la protección más amplia, el código o la legislación, vamos a llamarle la legislación federal y estatal, nos dan referencia a la permisión de una práctica abortiva. Se está atentando contra la vida. ¿En dónde estaría la protección más amplia en materia de derechos humanos? Y la legislación sigue vigente, ¿eh? ¿En dónde está la protección más amplia? ¿En dónde está cuando a nivel internacional se protege la vida sobre todas las cosas? ¿Qué estamos haciendo en el marco jurídico nacional? ¿No? Pero es que, bueno, en ese caso se tienen que ponderar dos derechos, ¿no? Porque pues, entiendo yo lo que menciona del aborto, pero también se tiene que poner, pues ahora sí que, pues en la balanza lo que es, pues ahora sí que lo que dicen de libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque pues, igual y puede haber mujeres que
pues sientan que se les vulnera ese derecho al forzarlas a ser mamás. Ujú. Sí, acabas de darle al punto clave, efectivamente. Derechos contrapuestos. ¿Cuál va a ser la protección más amplia? ¿Qué vamos o qué criterios, para ponerlo de otra manera, qué criterios vamos a tomar para entender cuál sería la protección más amplia? ¿Cuál sería la protección más acorde a la defensa de los derechos humanos? ¿Qué parámetros vamos a tomar para decidir eso? ¿Qué utilizarían ustedes si fueran jueces? O si quisieran defender un caso ante los tribunales nacionales o internacionales. ¿Qué va a prevalecer o qué criterios van a tomar para decir esto es la protección más amplia? Pues es que depende de cada caso en particular, ¿no? O sea, porque pues así a simple vista pues es más complicado de decir, pero supongo que debe de haber casos más en específico que nos digan, pues ahora sí que en base a la situación y las circunstancias, qué es lo que se debe de ponderar o qué derecho tiene más peso. Ujú. Sí, y de eso trata. Vamos a poner ahorita, de hecho, la sesión de hoy, la idea es trabajar sobre un modelo que se utiliza para conocer y para entender qué es la protección más amplia, ¿no? O sea, vamos a ver. Efectivamente, habría que considerar casos en particular, pero hay lineamientos especiales que vamos a comentar ahorita para entender qué se debe de contemplar para la protección, lo que se dice de la protección más amplia, ¿sí? Entonces, ahorita retomamos ese tema que se interpretarán con esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Luego, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, ojo, vuelvo, esa palabra es fundamental, tienen la obligación, no es pedirle, no es solicitarle, no es si quiere, no es si está de acuerdo, tienen la obligación de promover los derechos humanos, cosa que no hacen, no los promueven, de respetar. Constantemente hay violaciones a los derechos humanos, de proteger. Las propias autoridades violan esta protección y hay muchos casos como por ejemplo, decíamos que los militares en las calles están atentando contra la persona humana, no están garantizando los derechos humanos. Ayer me comentaba un abogado y bueno, aquí me gustaría también pedirle su opinión. Me decía un abogado que tenía un problema en el cual le habían clausurado a uno de sus clientes su negociación, porque llegó la autoridad y le pidió infinidad de documentos que eran totalmente innecesarios. Pero bueno, llegaron y le cerraron su negocio. ¿Por qué? Porque decían que faltaba determinada documentación. Pregunta, ¿habrá algún mecanismo de defensa de esa empresa contra ese acto? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, licenciado? Sí, les comentaba. Ayer un abogado me decía, tiene un cliente, este cliente tiene una constructora, resulta que llegó la autoridad administrativa y le pidió una serie de documentos de manera exagerada, ¿no? O sea, le pidió una serie de documentos que no tenían razón de exigir, no había una justificación o una razón para exigir. Sin embargo, bueno, llegó y se los pidió, y en esa circunstancia del coto de poder, llegó y le cerró su negociación, ¿no? Ahora, eh, documentos que eran totalmente innecesarios y documentos que muchos ya obraban inclusive en las oficinas de la autoridad ejecutora. Mi pregunta es la siguiente, ¿habrá algún mecanismo de defensa contra ese acto de autoridad? Pues sí, un amparo indirecto. Perfecto, muy bien contestado. ¿Pero qué creen? Que los juzgados no están atendiendo casos Sí, solo los urgentes, ¿verdad? y este no está catalogado como urgente. Llevan meses parados los tribunales federales y no se puede interponer un amparo porque no entra dentro del catálogo efectivamente de casos urgentes. ¿No creen que esté mal esto? Este señor le cerraron su negocio, no puede trabajar. ¿Cuántos días va a dejar sin trabajar? No lo sé.
¿Es una violación a sus derechos humanos? Sí, porque ya había entregado la documentación, es un acto abusivo de autoridad, tengo que defenderme, denme la oportunidad de defenderme, pero si no se están ventilando estos casos en este momento y desde hace meses ya, por la dichosa pandemia, ¿qué puede hacer un ciudadano común y corriente si no se le está garantizando este derecho? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, son de esas inconsistencias. Platicando también con un experto en innovación legal que hace una prospectiva de cómo deben de ser los abogados para el futuro y que toda la parte de las apps para acceso a la justicia y cómo deben de ser ahora los despachos y demás, decía, eh, no debió de pararse ni suspenderse la impartición de justicia en nuestro país. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no tuvimos la precaución de poder llevar a cabo mecanismos que generaran una impartición de justicia con mayores herramientas tecnológicas. Entonces lo que dicen, ¿por qué los juzgados federales están restringidos y no quieren avanzar? Pues por el tema del contagio, que no quieren que haya gente y que no convivan. Eso me queda clarísimo. El problema de salud es importante. Pero que no podríamos trabajar de manera remota, no podríamos trabajar con audiencias virtuales, no podríamos avanzar con correos electrónicos y manejo de información vía documentos Pero sí se electrónicos. pueden promover amparos en línea. Se pueden promover, sí, pero para eso te piden un montón de requisitos, ¿no? Eh, Creo que primero tienes que, algo me explicaban que es un procedimiento que tienes que hacer previo para que te autoricen a llevar a cabo promociones de manera electrónica, ¿no? Pero si yo ahorita quisiera promover, en este momento, si yo quisiera promover un amparo, no me dejan. No lo aceptan. ¿Por qué? Porque ya tienen, insisto, catalogados cuáles son los casos de urgencia. Bueno, me están privando de mi libertad. Bueno, pues ni modo que no me atiendas, ¿no? Pero a mí se me hace totalmente inconcebible que estemos colapsados porque no sabemos trabajar de manera remota. Y entonces, vuelvo a lo mismo, el Estado deberá garantizar mis derechos humanos, no lo está garantizando. El acceso a la justicia no lo está garantizando. Ahora, pregunta, ¿no será caso urgente para la autoridad? Pero será un caso de que yo requiera que me garanticen mis derechos de un arrendamiento o de un pagaré o de un asunto que para ellos a lo mejor no es grave, no es un asunto trascendental y que se esté llevando a cuentagotas y con muchas restricciones. ¿No será un asunto que el ciudadano necesite que se le imparta justicia? No lo está garantizando. Ese es uno de los graves problemas que nosotros debemos de enfocar y analizar para efecto de entender si el Estado nos está garantizando o no el respeto a los derechos humanos. ¿El Estado está garantizando la protección del derecho humano a la salud en el caso de la pandemia? Sean objetivos. Entonces hay una violación a derechos humanos flagrante. Volvemos a la reflexión que hemos hecho siempre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer? Nos agachamos y decimos, no, pues bueno, pues es que pues no hay vacunas y pues ni modo, los hospitales están saturados y ni modo, pues se muere gente y pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Esa es la mentalidad que hemos tenido por muchos años y que tienen muchos mexicanos. ¿Qué le vamos a hacer si no hay sanatorios? Si yo quiero una cama ya no hay. Si los respiradores... eh, ahora, otro tema, por ejemplo, entonces pareciera que esta enfermedad es para los ricos. Quien tiene dinero para alquilar un oxígeno y respiradores y eso se va a salvar. Quien no tiene dinero y los requiera, ya se murió. ¿El Estado lo está garantizando o no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder, uno, insisto, entender
que los derechos humanos, les he insistido, entender que los derechos humanos no es algo teórico, no es algo obsoleto, no es algo anacrónico, no es algo que no sirva, no es algo que sea así, ay, derechos humanos, no, todo mundo y no sirve para nada. Los desechos humanos, como le llaman algunos, ¿no? Quien es defensor de derechos humanos es el que está siempre diciendo que tiene derecho a todo. No, hablar de derechos humanos es hablar objetivamente, derechos y obligaciones, ponderación de derechos, ser objetivos. Pero entonces, si yo no tengo derecho a todo lo que está establecido en este artículo, que no importa que no estuviera, porque los derechos humanos, acuérdense, parten de una cultura esencialmente justnaturalista. Pero si ya está en el artículo 1 de la Constitución, y es muy claro, y lo estamos leyendo, todas las autoridades tienen la obligación de promover, de respetar, de garantizar los derechos humanos, y no lo están haciendo. ¿Sí? Obviamente, pues, se habla también de la no discriminación, que sabemos que se sigue dando, de cuestiones étnicas, de cuestiones de género, cuestiones de discapacidades. No contratan a personas que tienen algún tipo de discapacidad, cuando puede ser muy útil. Por ejemplo, tener una persona que esté en una silla de ruedas, pues bien podría, por ejemplo, estar en la entrada de una dependencia tomando temperatura y echando gel en las manos, ¿no? Creo que eso lo puede hacer sin ningún problema y estamos generando una defensa de derechos humanos como es la inclusión. No sé si les llega un poco el chip o estoy así como que haciéndome loco y hablando un poquito solo. No sé si hay eco en esto, si realmente les pega, si realmente estamos conscientes de lo que estamos leyendo y estamos entendiendo. ¿No? ¿Sí o no? A ver, Carlos, Lourdes, Ethel, Fer, Luisa, Mónica, ¿no les pica un poco el sentido de decir, bueno, estudié esto, estudié derecho, los derechos humanos es la base de toda la carrera, ya lo entendí, lo estamos viendo, lo estamos desglosando, lo estamos revisando, estamos yendo directo a la yugular? Siéntanlos, ¿no? Primero lo más importante es siéntanlos como Kofi Annan decía, los derechos humanos hay que sentirlos, hay que hacerlos propios, sientan que vivimos con esto y sientan la desesperación personal, social y de impacto que podamos tener enfrentándonos a estas circunstancias donde nos damos cuenta del problema y donde ya hemos comentado de manera reiterada. Y bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues ya dijimos, primero conocerlo, segundo, hay que difundirlo, hay que educar a la gente, hay que decirle cuáles son sus derechos, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades de entenderlos y hacer eco para que se puedan respetar, exigiendo a las autoridades. Vamos a crear organizaciones no gubernamentales, vamos a hacer pronunciamientos públicos, eh, insisto, las redes sociales pueden hacer viral inclusive. Les puedo decir que un video o un pronunciamiento o algo que sea en tenor a estos temas, que solicitemos con nuestros amigos, contactos y demás, que lo lleguen a hacer viral, verdaderamente llega a generar un cambio importante de opinión y tendrá que llegar a quien deba de llegar para que conozca del tema, ¿no? ¿Cómo ven? No, nada, no, ningún comentario, ninguna observación, nada. O sea, insisto, son nada más cartas de buenas intenciones o sí lo estamos verdaderamente entendiendo y haciendo lo propio. No, sí está teniendo un impacto. Yo creo que ese es el punto fundamental, que nos caiga el chip, ¿no? Que nos caiga el 20, que seamos sensibles a esto. Diego, ¿ibas a decir algo? Este,
Pues ahí hay mucho ruido aquí, espera. En lo que nos comenta Diego. Ya. Sí, adelante. Pues yo siento que sí tiene impacto. Lo malo es que pues tienen que hacerse valer por instancias que, o sea, que muchas veces para tener acceso a ellos hay que hacerlos valer. Y siento que eso es lo que, loco. Se cortó un poquito. Te escuché hasta donde se tienen que hacer valer y sí, efectivamente. Sí, que lo malo es que tenemos que recurrir a las instancias para hacerlos valer. Sí, ok. Entonces acudamos a esas instancias. Hagámoslos valer. Hagamos que se escuche a las gentes que no tienen ni voz ni voto. Nuestra carrera nos da para tener las herramientas, la inteligencia, la capacidad, los conocimientos para hacer mucho bien a la sociedad. Entonces, esto háganlo como una parte de contribución personal de los conocimientos que han adquirido. Y por qué no, también es lícito, pues finalmente su carrera, ¿no? Pues que sea un mecanismo que les permita también ganarse la vida decentemente siendo defensores de derechos humanos, acudiendo a la defensa. Es más, los invito a que se pueda analizar casos especiales de litigio estratégico en derechos humanos. Es otra élite de lo que podamos mencionar de las típicas demandas ante los tribunales del Foro Común. Litigio estratégico en materia de derechos humanos. Como decía Diego, bueno, vamos a ir a las instancias. Bueno, pues vamos al organismo defensor de los derechos humanos, llámese Procuraduría, Defensoría, Comisión de Derechos Humanos, lo que sea. Vamos a acudir, a ver qué dicen. ¿Qué nos da la razón? Ahí tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, podemos hacer eco con las organizaciones no gubernamentales y podemos irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Human Rights Watch, son organismos, ¿no? Greenpeace, por ejemplo, son organismos de impacto mundial que pueden tener una gran influencia en temas que necesitamos hacer eco y que necesitamos que constantemente estemos revisando que esto es una bomba de tiempo. La parte de los derechos humanos en materia ambiental es una bomba de tiempo. Los derechos humanos en temas de salud es una bomba de tiempo. Los derechos humanos en temas de vivienda, en temas de educación, en temas de seguridad jurídica. Les acabo de poner ahorita un ejemplo vivo, tajante de ayer, que esta gente está desesperada y dice, oiga, pues sí, a través de un amparo, pero pues si no puedo promover un amparo, ¿qué hago? No, es que no se pueden ahorita por las disposiciones sanitarias. Eso me queda clarísimo. Pero entonces ingéniatelas para que se puedan llevar de manera virtual. No necesitamos vernos para que se imparta justicia. Nos llegó de manera abrupta mecanismos que debemos nosotros de utilizar en la cuestión tecnológica. Nos llegó así como que, órale, éntrenle. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero éntrenle. Bueno, ya, ahora sí que aprendimos a nadar echándonos al agua. Eso fue lo que sucedió. El que no sabe nadar, pues ya se ahogó. Y el que no, el que le intentó y no sabía nadar y medio trató de salir avante, es el que está sobreviviendo ahorita. ¿No? El que ahí empezó a patalear y respiró y se salvó. Son los que ahí vamos. Y los que ya tenían un avance en esto de tecnología, de conocimientos, de educación, bueno, ya sabían nadar. Pero bueno, a lo mejor hay que nadar profesionalmente, a lo mejor ya no es nada más una vuelta, sino a ver, vamos a nadar ya de manera correcta. Entonces, a lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero los que no saben nadar ya se ahogaron. ¿En dónde estamos? ¿En los ahogados? ¿En los que pataleamos o en los que queremos nadar profesionalmente? Algo tenemos que hacer. Y repito, esto es de conciencia. Les decía, hay un programa con el cual profesionalmente estoy trabajando de sensibilización en derechos humanos. Y entonces en esto es
Platiquen con un adulto mayor, olvidado de un asilo. No saben lo que van a aprender de sensibilización en materia de derechos humanos. Fui hace poco a una casa hogar, convivimos un rato con niños que no tienen un hogar y simplemente así como para llevarles algo y platicar con ellos y llevarles algo de comer y bueno, y eso es aquí en esta ciudad. Se pondrían a llorar literalmente de niños que los abrazan pidiendo cariño y rogando tener una familia. Y pues están olvidados. Y todavía quieren echarle más candela. Todavía, bueno, pues que la niña bonita o que el niño esto, el otro, pero todavía había niños con parálisis, que estaban en silla de ruedas. Imagínense todavía, niños abandonados, no queridos, sin familia, físicamente no muy agraciados y por otro lado con una discapacidad de esta naturaleza. ¿Quién nos va a querer? A lo mejor habría que mandarle una carta a Brad Pitt y Angelina Jolie para ver si querían adoptar a alguno de estos niños milagrosamente, ¿no? No sé si me explico. O sea, realmente eh, somos ajenos a todo esto que nos está pasando porque no lo estamos viviendo. No les ha tocado a ustedes vivirlo. No les ha tocado estar en esa situación. Pero yo creo que no debemos de esperar a que estemos en esa situación para hacer algo. Insisto, a lo mejor es muy tonto lo que estoy diciendo, pero eh, llévenle unas papas que les cuesta 16 pesos a un niño que esté en una casa hogar y lo van a hacer feliz y les va a arrancar una sonrisa por 2 minutos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ustedes dicen, bueno, ¿y en qué estoy ayudando? Pues bueno, por lo menos ayudaron a una persona de los millones de personas que hay en el mundo, una persona por 3 minutos. Le cambiaron su vida 3 minutos, o 4 minutos, o 5, los que le quieran dedicar. ¿Valdrá la pena hacerlo? Algunos pensarán que pérdida de tiempo. Y otros que ojalá sea el caso de llegar a decir, bueno, ¿cómo llamarlo? El enriquecimiento personal, la riqueza de mi interior, de poderlo haber hecho, eso nadie me lo quita. ¿Sí? O sea, nadie se los va a agradecer, nadie les va a decir, ay, qué buenos son y que no sé qué. Nadie, ni esperen que nadie se los agradezca. Pero qué bonito es sentirse bien uno mismo con lo que está haciendo. Y no es hacer las grandes transformaciones, que ojalá así fuera, ¿no? Mientras más eco tengamos y más unidos estemos y más alineados en esto, podamos hacer mucho más presión. Pero si estamos separados, si somos ajenos, si no nos interesa, si realmente creemos que esto no nos va a llegar y que, pues bueno, pues pobre gente, ¿no? Pobre gente la que está muriendo. Y pobre gente la que no tiene dinero. Y, híjole, qué feo que haya niños en las casas hogar. Ay, los ancianitos que se mueren, pues total, no es pariente mío, ¿no? Los internos que están injustamente, pues bueno, pues no es mi tío, no es mi pariente, no es mi familiar, pues ahí que se queda. O sea, ¿realmente creen que nuestra carrera no vaya afín a esto? Y estoy refiriendo en todos los aspectos, no solamente en el ámbito, porque muchas veces dicen, ay, es que esto tiene que ver con cárceles. No solamente para los que les gusta el penal. Ayer estaba hablando con un grupo de un programa de máster en compliance, en derechos humanos, y estábamos hablando de cómo las empresas deben de impactar y cómo se debe de manejar esto de un ámbito general donde todos tenemos que colaborar en nuestro ámbito de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo armonizar todo esto? Porque pueden ser temas es más, de derecho mercantil, se están violando derechos humanos cuando se generan actos de usura. Los bancos están generando actos de usura. Literalmente están acabando con el patrimonio de las personas.
Y pareciera que es algo normal cuando está atentando y no se me está garantizando por parte del Estado la protección de mis derechos humanos. Entonces, al leer este artículo, yo les sugeriría, les invitaría a que no lo lean nada más así como, bueno, pues ya, pues sí, la protección más amplia, sino entendámoslo, aprendámoslo, revisémoslo, veamos qué significa el tema de prevención, qué significa que el Estado debe de sancionar a quien viole derechos humanos, qué significa que no me puedan discriminar. Aquí está claramente, no me pueden hacer ninguna discriminación por preferencias sexuales, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué el matrimonio del mismo sexo no se puede legislar en este estado? ¿Cuál es el impedimento político? No. ¿Social? Tampoco. No saben derechos humanos. Hay que enseñarles a las autoridades derechos humanos. ¿Sí? Acuérdense, nos puede gustar o no nos puede gustar el que se unan personas del mismo sexo. Cada quien tendrá su opinión personal. Pero lo que sí es cierto es que es un derecho y son personas y no podemos limitárselo. Y eso es a nivel mundial. Hay que ser respetuosos, hay que ser tolerantes. Ya les había comentado, no me gusta, yo no coincido, pero respeto. Respeto que hay personas que piensan diferente a mí. Respeto que hay personas que pueden ser diferentes a mí y eso está bien. Si no, imagínense qué feo que todo el mundo pensemos lo mismo y nos guste lo mismo, qué aburrido. ¿Algún comentario antes de pasar a la siguiente diapositiva? Pues yo pienso que todo el esfuerzo que se está haciendo no es en vano y que aunque hayan rechazado muchas veces las propuestas como en este estado tan conservador, el hecho de que ya se esté hablando de eso es un buen comienzo y es un buen antecedente. Ujú. O sea, no todo está perdido. Sí, sí, me queda claro, ¿no? Y sobre todo pensar que fuera así, pues nos desilusionaría. A lo mejor va lento, pero la idea es que no se suelte la rienda y que nosotros, que en teoría, que ustedes tienen el privilegio y tienen la oportunidad, véanlo así. O sea, a lo mejor no lo han visto y la madurez pues llega con los años, ¿no? Pero ahorita que dicen, híjole, qué flojera y ya tengo hambre y ya quiero comer y tener que estar escuchando este mono de estos temas, qué flojera, ¿no? Pero a lo mejor con el tiempo dirían, ¿y por qué no lo hice en su oportunidad? ¿Por qué no valoré el esfuerzo que están haciendo sus familias? No sé si ustedes se paguen su carrera, pero yo creo que la mayoría reciben apoyo de sus familias. Que se estén pagando su carrera para que no hagan lo que se requiere hacer en nuestra profesión, ¿no? Entonces, ya tienen el privilegio de tener estos conocimientos, de que platiquemos de estos temas, de que los discutamos, que los entiendan. Muy pocas personas tienen esta posibilidad de dedicarle un ratito de su tiempo a analizar estos conceptos o estas ideas. No todo el mundo tiene ese privilegio. Y ustedes sí, aprovéchenlo. Verdaderamente es una herramienta que les puede servir como una bandera de defensores de derechos humanos y háganlos valer, que no haya límites. Y a lo mejor, como creo que es el sentir general, bueno, pues es que a lo mejor va a ser lento y a lo mejor no me van a hacer caso. Bueno, pues si lo hago y no me hacen caso y me caigo, pues se vuelven a levantar. Y otra vez lo hacen y se vuelven a caer, pues se vuelven a levantar. Por ahí hay una reflexión que dicen que el éxito no es en alcanzar lo que uno quiere, sino el éxito es en caerse y levantarse siempre, ¿no? Cáiganse las veces que sea necesario, no importa. Se van a topar con pared muchas veces, sí, muchas, muchas, muchas veces. Y a lo mejor van a decir, bueno, ya chole, ¿no? Nadie me hace caso, este país está del asco, nadie respeta los derechos humanos, todo el mundo, veo que esto que estamos viendo no tiene ningún sentido. Sí, se van a topar con muchas, sí. Pero el día que dejen de luchar por esto, ese día dejaron de tener aspiraciones y dejaron de ser su propia esencia, ¿no? De seguirse levantando y decir, bueno, pues si no es aquí, me van a hacer caso acá, y si no es acá, y si no es acá, y si no es acá. Y qué bonito sería que después de 30 nos, el 31 les diga, sí, tienes la razón, ¿no?
Esa es parte de la invitación, de esta frustración, sí es cierto, una frustración que tenemos los defensores de derechos humanos en el ámbito profesional. Es una frustración pues sí, al encontrarnos con muchas cosas que no son coincidentes con lo que estamos diciendo ahorita. ¿Podemos poner la que sigue, por favor, Ethel? Gracias. Nosotros entonces entender que hay mecanismos regionales de protección de los derechos humanos. Existe el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. Les platicaba que la panacea, el top 10, por llamarlo así, la élite de los derechos humanos es el sistema europeo. Verdaderamente estamos hablando de derechos humanos de primer mundo. Derecho a la paz, derecho a las nuevas tecnologías, derecho a la inteligencia artificial. Todo esto que estamos platicando y que estamos comentando, derecho al agua, por ejemplo, derecho a un medio ambiente digno, todo esto, derechos humanos de primer mundo, sistema europeo. Después estamos nosotros, el sistema interamericano. No estamos en primer lugar, pero estamos en el sistema de la progresividad. Ahí vamos, ahí la llevamos. Lento, pero ahí la llevamos. Sin embargo, uno de los graves problemas que tenemos es que México, en este caso me refiero a nuestro país, como muchos otros del sistema interamericano, quieren compararse con el sistema europeo. Y entonces hay una gran desesperación. Y les comentaba, hubo un caso, vuelvo a lo mismo, de no saber derechos humanos, de no entender derechos humanos. Llegó un candidato, que ahorita los vamos a estar escuchando de manera muy seguida a todos los candidatos a cargos públicos, decía, no, yo voy a poner Internet como un derecho prioritario, que toda la ciudad, que todo el estado tenga Internet. ¿Sí? ¿Está bien? ¿El Internet es útil? Por supuesto, es una herramienta. Es más, no podríamos ahorita trabajar si no tuviéramos Internet. Pero pregunta, en una realidad del Estado mexicano en general, no me refiero a lo mejor a la clase media, en general, vamos a hablar de todo el Estado mexicano. Por encima del Internet, ¿habrán otras prioridades en derechos humanos? Pues muchas. Pues yo creo ¿Cuáles? que no. Desde la educación digna, la buena alimentación, la Claro, seguridad, todo eso, pues es claro. prioridad. Educación, vivienda, salud. Yo creo que salud sería la educación, no sé. La gente no tiene dónde vivir. O sea, hay muchos mexicanos que viven en cuevas o que viven en unas zonas totalmente deplorables. Eh, ¿Qué no serán también mexicanos? ¿Y qué no serán también población que debemos de tutelar y de proteger? ¿O solamente nos interesan los de clase media para arriba? Ah, porque eso sí pueden ser posibles candidatos para un voto, o porque eso sí medio piensan, ¿no? Y eso sí pueden a lo mejor ser una piedrita en el zapato cuando tengamos que tomar alguna decisión en materia de gobernabilidad o en materia de democracia y todo eso. A esto sí les voy a hacer caso porque estos sí me pegan en el electorado. ¿Qué pasa con los demás? Por supuesto que estaba viendo intereses en aras de obtención de un voto con la población que podría entender y votar por él. Pero para que vean, por encima del derecho humano al Internet, que sí ya es un derecho humano, está el de comer, está el de vivir, el de tomar agua. No podemos compararnos con un sistema europeo. Ahora, si nos vamos al africano, pues bueno, la verdad es que vean la realidad de cómo vive la gente en África. Y no me refiero a Johannesburgo y la zona cara del continente, me refiero, váyanse a Costa Marfil y váyanse a Gambia y váyanse a los lugares verdaderamente donde
Los niños y las mujeres y los hombres se mueren de hambre. También son seres humanos y también tienen derechos humanos y también tienen derecho a la vida y también tienen derecho a un trato digno y todo. Tienen derecho porque son personas, pero son personas olvidadas en un continente que tiene una situación política muy difícil. Algún día cambiará, esperemos que sí, ya es una cuestión histórica y cultural. Pero bueno, tomemos como reflexión lo que está pasando en África. Tomemos como meta el sistema europeo. Pero no nos comparemos con los europeos porque no es el caso de la realidad del sistema interamericano, ¿no? De ahí surge la vinculación con la Organización de los Estados Americanos, con la OEA. De ahí surge, por ejemplo, la gran importancia del acuerdo que ya está por firmarse en estos días por parte de nuestra rectora y el secretario general de la OEA para tener ya acceso directo a los programas de la Organización de Estados Americanos. Pocas universidades han logrado tener esta vinculación directa con la OEA. Pues va a abrir mucha brecha. Primero, que nos conozcan. Segundo, que se puedan hacer actividades, desarrollar algunos programas con ellos. Entonces, pertenecemos a la OEA. Obviamente, dentro del marco de interpretación, aplicación, sometimiento, consultas, pues está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Comentarles que tenemos la invitación también abierta en cuanto se pueda visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya existe la invitación para poder asistir a la comisión y pues un poco saber cuáles son las áreas donde pudiéramos llegar a colaborar. La Corte, pues ya muchos de ustedes la conocieron, el manejo del máximo tribunal de defensa de los derechos humanos. De los que estuvieron ahí en Costa Rica se pudieron haber dado cuenta del nivel de argumentación, de planteamiento, de estructura, de defensa de los derechos humanos, y el nivel de la reflexión, que no son tribunales de legalidad, son tribunales defensores de derechos humanos. Obviamente tenemos que analizar dentro de la normatividad documentos importantes, desde la Declaración Americana, la Declaración Universal, la Convención Americana de Derechos Humanos, jurisprudencia no solamente de la Corte Mexicana, sino también de la Corte Interamericana, ¿no? Algunos referentes al respecto. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Y esto es muy importante porque obviamente hay que ubicarnos en la idiosincrasia del lugar donde se tienen que respetar y hacer valer los derechos. Por ahí si pudiéramos cambiarle, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? No, ninguna. No, doctor. Gracias. Bien, a ver si nos da tiempo de ver un poco de la que sigue. Ethel, si nos puedes, porfa, ahí ayudar. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, entremos a lo que es la interpretación jurisprudencial del principio pro persona. ¿Qué elementos debemos de considerar a la luz del artículo constitucional que estuvimos revisando hace un momento? Primero, debemos de contemplar como un eje fundamental la protección de los derechos humanos. Buscar el cómo. ¿Cómo voy a defenderlos? ¿Cómo? Esos son los grandes desafíos del defensor de los derechos humanos a futuro. ¿De qué manera voy a hacer que las instituciones garanticen este derecho? Y entonces, ahora estamos hablando del constitucionalismo internacional de un derecho global. Fíjense, ¿qué impacto tiene esta frase? Estamos hablando de un constitucionalismo internacional
de un derecho global. Las naciones nos vamos a unir no solamente, bueno, no nos vamos a unir, ya estamos unidas, no solamente por temas esencialmente económicos, sino ahorita ya hablamos que es parte del neoconstitucionalismo que ha traído mucho a México el doctor Miguel Carbonell y bueno, a nivel internacional el doctor Manuel Atienza y algunos otros pensadores en materia del neoconstitucionalismo. Ya no es referente solamente la Constitución mexicana. Tenemos que ver qué se está planeando en un marco constitucional internacional. A eso va el gran reto del derecho global. Una revalorización de las teorías sociológicas del siglo XX. ¿Alguien me puede decir qué entiende por llevar a cabo una revalorización de las teorías sociológicas del siglo XX? Como volver a considerar su aplicación y su eficacia en los tiempos actuales, ¿no? Exactamente, muy bien, efectivamente. Vamos a revisar lo que se dijo en el siglo XX y vamos a ver qué está pasando en el mundo actual. Esa es parte de la vida y de la progresividad de los derechos humanos. No podemos hablar de derechos humanos que ya por el transcurso del tiempo son anacrónicos o son obsoletos o son incongruentes. Ahorita, por ejemplo, insisto, se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de tecnologías, se está hablando ¿cómo se llama? Del genoma humano, se está hablando de muchos temas en materia de genética. Bueno, es parte de entender que necesitamos ya quitarnos el yugo de lo pasado, eso es historia, sino ver lo que en la realidad actual de lo que está pasando en el país, en el mundo, en la sociedad, hacia eso van los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿qué dice el CIDE? El CIDE es el Centro de Investigación, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la CIDH, la Corte, perdón, dije mal. Al hablar de estos mecanismos, al hablar de la estructura internacional, no fue la Corte, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice sobre el principio pro persona? Bueno, en su género, o sea, ¿cómo debo de entender el principio pro persona, ¿no? Concibiéndolo, entendiéndolo, es en su género, podríamos decir que es un criterio de interpretación prevalente de la materia de los derechos humanos. Es una guía, ojo, esta parte de los lineamientos que vamos a ver y que se enuncian a continuación, es la guía específica para poder llevar a cabo el conjunto de parámetros y directrices para entender el principio por persona. Vean qué valioso es esto. O sea, ya leímos la parte de lo que nos señala la Constitución. Ya estuvimos analizando de manera analítica, crítica, qué nos señala y qué nos enseña este artículo de la Constitución. Estamos viendo la parte de la jurisprudencia internacional exclusivamente en el principio pro persona, que es la base de los derechos humanos, la persona humana, ¿no? Ya dijimos, bueno, cuáles son los retos, que hablamos de un constitucionalismo internacional en un mundo global. Ahora, estos parámetros que vamos a analizar son los aspectos para considerar una adecuada protección, para entender qué significa la protección más amplia, para entender, es un catálogo a lo mejor de lineamientos y de elementos que ustedes deben de tener muy a la mano para que en el caso en concreto los puedan aplicar. Con esto que vamos a ver, se van a resolver muchas de las dudas de la parte de la ponderación de derechos. Decir qué derecho aplica en una situación concreta, la protección más amplia, el principio pro persona, a quién le doy mayor trascendencia, si a un menor por el interés superior de la niñez o a un adulto mayor por el grado de dignidad que requiere el cuidado de estas personas. Va a ser un catálogo de puntos que nos van a, insisto, ayudar a entender cómo describir y cómo aplicar en el caso en concreto el principio pro persona. Fíjense, el primero, favorece un criterio interpretativo y argumentativo
sobre la protección más amplia de la persona humana. ¿Alguien me puede decir qué entendió de esto? Que el punto número 1 es favorecer un criterio interpretativo y argumentativo sobre la protección más amplia de la persona humana. ¿Qué se pretende con el punto número 1? ¿Qué se está diciendo? Que se interprete la norma jurídica en el beneficio que sea mayor para quien se le pretenda ejercer justicia, ¿no? Ajá. De hecho, recordarán la materia de argumentación jurídica, que se estuvo trabajando en muchos supuestos de interpretar y argumentar, interpretar y argumentar. Es esto, precisamente lo que estamos diciendo ahorita. Favorece el criterio interpretativo y argumentativo. Interpreten de todas las maneras posibles que existen y den argumentos. Y con eso van a entender qué es la persona, qué es la dignidad, qué es la protección más amplia. Favorece que haya interpretación y que haya argumentación. Ojo, en el marco de legalidad, en el marco de la impartición de justicia en nuestros tribunales, dirían, fúndalo en base a principios de legalidad, ¿no? Dime artículos de la Constitución y del Código fulano y de la ley sultana, ¿sí? Aquí me está diciendo, ¿quieres saber qué son o cómo entender el principio pro persona? Te favorezco al momento de conocer este principio pro persona, sustentado, ojo, en jurisprudencia internacional de la Corte y criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se esmeren en buscar criterios interpretativos y argumentativos. Recuerdo que en la materia de argumentación jurídica era pues analizar desde el sentido de todo lo que puede significar un derecho. Entonces el derecho a la vida, ok, vamos a entender el derecho a la vida, cuál es la protección más amplia en el caso del derecho a la vida que se contrapone con otro, pero entonces vamos a hacer una interpretación legal, vamos a hacer una interpretación biológica, vamos a hacer una interpretación médica, vamos a hacer una interpretación religiosa, vamos a hacer una interpretación histórica, vamos a hacer una interpretación jurisprudencial, vamos a hacer una interpretación literal y gramatical, por mencionar ética, moral, etcétera. Interpretación de vida. Luego vamos a decir, ¿de dónde sustraje esta información? Ahí está la argumentación. Metan los modelos argumentativos que estuvimos comentando, Robert Alexi, McCormick, Toulmin, todos ellos. Ahí es donde va todo esto. Y entonces, difícilmente les van a echar para atrás cuando quieran defender un derecho. ¿Por qué? Porque están dando los elementos necesarios para que al quien tenga que llegar este mensaje, esta información, o quien tenga que resolver, o quien no entienda lo que estamos hablando, darle elementos para que entienda la valía de todo aquello que puede significar justicia, igualdad, bien común, derechos humanos, dignidad, libertad, protección, garantía, respeto, no sé, muchas palabras o muchas circunstancias que nosotros debemos de entender y que pueden tener diferentes formas de estudiarse. Por supuesto, una interpretación filosófica sería muy útil. Una interpretación filosófica de la vida, una interpretación filosófica de salud, de libertad, de respeto, de dignidad. ¿Cuánto no se ha escrito Aristóteles, Platón, Sócrates, Leibniz, Spinoza, en fin? ¿Cuántos, Santo Tomás, cuántos no han escrito en temas de dignidad? ¿Cuántos? Es más, el doctor Manuel Atienza hace poco recibió un premio por la aportación en México en materia de argumentación jurídica y él acaba de sacar un trabajo muy importante sobre cómo interpretar al derecho los derechos humanos a través de la dignidad. Y fue interesantísimo porque empieza a analizar dignidad, qué es dignidad y para quién se considera dignidad y cómo vamos a interpretar dignidad y qué parámetros hay para que los jueces consideren que es dignidad. Cuando es parte
fundamental para el conocimiento de la persona humana. Hay otros criterios que vamos a estar comentando, pero sí me interesa que los veamos con lupa y los veamos a detalle, que veamos, aunque sea de manera un poquito más pausada, pero sí me interesa que le pongamos atención y el tiempo necesario para que queden claros de cómo vamos a ir avanzando y entendiendo estos criterios de la Comisión Interamericana. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, ninguno. Ok, muy bien. Entonces, les pediría por favor que todo lo que comentamos ahorita, insisto, las sesiones están grabadas, están a su disposición ahí en Teams. Entonces, que por favor estén constantemente revisando lo que estamos comentando. Si fueras, por favor, tan amable, Ethel, de la siguiente sesión en donde nos quedamos, si me pudieras hacer favor de que continuemos con estos principios interpretativos del principio pro persona, para ya entrar y concluirlos. Yo espero que ya la siguiente sesión terminemos con estos criterios interpretativos y entendiendo esto ya vamos a poder a lo mejor entrar a debate y entrar a temas más profundos sobre lo que son aspectos muy difíciles de explicar, como, insisto, la protección más amplia y el tema de la defensa en general, garantía, protección de los derechos humanos. Entonces, les pido por favor que lo que hemos visto lo revisen, lo chequen. Insisto, la grabación está a su disposición y les voy a enviar, independientemente de la presentación, algunos artículos y jurisprudencia de lo que hemos estado hablando relativo a el principio pro persona. Ahorita vamos a empezar a trabajar este principio pro persona y tenemos que, obviamente, empezar desde el artículo primero de la Constitución. Así es que, bueno, pues si no hay algún otro tema más por ahí que comentar, pues